Siglo XXI. Al llegar al último siglo de esta serie histórica, conviene decir una breve palabra. El tratamiento del siglo XXI ha llegado con cierto retraso respecto al ritmo seguido anteriormente. Esto se debe, en parte, al deseo de abordar este siglo con mayor atención, a diferencia de los siglos anteriores, que ya pueden contemplarse con cierta perspectiva histórica. El siglo XXI es todavía un tiempo en desarrollo. Muchos de sus acontecimientos siguen ocurriendo ante nuestros ojos, lo cual exige prudencia y síntesis al momento de presentarlo. Sin embargo, aún siendo un siglo joven, ya muestra rasgos muy claros, tanto para la vida del mundo como para la vida de la Iglesia. El inicio del tercer milenio ha estado marcado por grandes cambios culturales, avances tecnológicos acelerados y profundas transformaciones sociales. En medio de este escenario, la Iglesia continúa su misión de anunciar el Evangelio, acompañar a la humanidad y ofrecer una luz de esperanza ante los desafíos del tiempo presente. Uno de los elementos más significativos de este comienzo de siglo ha sido la sucesión de pontífices que han guiado a la Iglesia Universal durante estos años: San Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco y el pontífice actual. Cada uno de ellos, con su propia personalidad y sensibilidad pastoral, ha contribuido a orientar la Iglesia en medio de las realidades del mundo contemporáneo. Para comprender mejor este periodo, presentaremos 21 acontecimientos significativos del siglo XXI, que permitirán recorrer algunos de los hechos más importantes de estos años y observamos cómo la Iglesia ha vivido y respondido a los desafíos del nuevo milenio. Comenzamos. Número 1. El Papa Juan Pablo II, el Papa que cerró un siglo y abrió otro. El siglo XXI se inicia bajo el pontificado de Juan Pablo II, uno de los papas más influyentes de la historia reciente de la Iglesia. Su nombre de nacimiento fue Karol Józef Wojtyła. Nació el 18 de mayo de 1920 en Łódź, Polonia, y fue elegido papa el 16 de octubre de 1978. Su pontificado duró 26 años y 128 días, uno de los más largos en la historia de la Iglesia. Este hecho es particularmente significativo porque su pontificado no solo marcó profundamente la mitad del siglo XX, sino que también fue quien condujo a la Iglesia al inicio del tercer milenio, cerrando un siglo y abriendo otro. San Juan Pablo II se caracterizó por su gran dinamismo apostólico, sus numerosos viajes pastorales por el mundo y su firme defensa de la dignidad de la persona humana. Con su liderazgo, la Iglesia entró en el nuevo milenio con un fuerte impulso misionero. Número 2. El Gran Jubileo del año 2000. Uno de los momentos más importantes del inicio del siglo XXI fue el Gran Jubileo del año 2000, convocado por San Juan Pablo II para celebrar los 2000 años de nacimiento de Jesucristo. Este jubileo fue preparado durante varios años y se vivió como un tiempo especial de renovación espiritual para la Iglesia. Millones de peregrinos acudieron a Roma y a muchos santuarios del mundo para participar en celebraciones, peregrinaciones y actos de fe. El Papa invitó a todos los cristianos a contemplar el misterio de Cristo y a entrar de nuevo en el milenio con esperanza. Uno de los gestos más recordados fue la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, símbolo del inicio de este tiempo de gracia. Número 3. La Iglesia entra en el tercer milenio. Con el cambio de milenio, San Juan Pablo II propuso a la Iglesia un camino pastoral para los nuevos tiempos. En su carta apostólica Novo Milenio Ineuter, al comienzo del nuevo milenio, publicada en el año 2001, invitó a los cristianos a remar mar adentro, Dug in altum, y a renovar la vida espiritual de la Iglesia. El Papa insistió especialmente en la necesidad de profundizar en la oración, la santidad y la evangelización. Según sus palabras, el nuevo milenio debía ser un tiempo en el que los cristianos dieran un testimonio más claro del Evangelio en medio del mundo. Este documento se convirtió en una guía espiritual para la Iglesia al iniciar el siglo XXI. Número 4. El atentado del 11 de septiembre de 2001 y el llamado a la paz. El inicio del siglo XXI también estuvo marcado por acontecimientos dolorosos para la humanidad. Uno de ellos fue el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, que conmocionó al mundo entero. A este hecho, San Juan Pablo II hizo un fuerte llamado a la paz, condenando el terrorismo y recordando que la violencia
nunca puede ser el camino para resolver los conflictos humanos. El Papa insistió en la necesidad del diálogo entre los pueblos, el respeto entre las religiones y la construcción de una cultura de paz basada en la justicia y la dignidad humana. Número 5. Los últimos años y el testimonio de sufrimiento. Los últimos años del pontificado de Juan Pablo II estuvieron marcados por la enfermedad y el sufrimiento físico. A pesar de ello, el Papa continuó cumpliendo su misión con gran fortaleza espiritual. Su debilidad física se convirtió en un poderoso testimonio para el mundo, mostrando el valor de la vida humana, incluso en medio del dolor y la fragilidad. El 2 de abril de 2005, después de más de 26 años de pontificado, San Juan Pablo II falleció en el Vaticano. Su muerte provocó una profunda conmoción mundial y millones de personas acudieron a Roma o siguieron su funeral desde distintos países. Su vida y su pontificado dejaron una huella profunda en la Iglesia y en la historia contemporánea. Número 6. Benedicto XVI, nuevo Papa de la Iglesia. Después de la muerte de Juan Pablo II, los cardenales de la Iglesia se reunieron en cónclave en el Vaticano para elegir a su sucesor. El 19 de abril de 2005 fue elegido Papa el cardenal Joseph Ratzinger, quien tomó el nombre de Benedicto XVI. Joseph Ratzinger había nacido el 16 de abril de 1927 en Alemania. Fue uno de los teólogos más importantes de la Iglesia contemporánea y durante muchos años colaboró estrechamente con San Juan Pablo II, especialmente como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Su pontificado se extendió desde el 2005 hasta el 2013. Benedicto XVI se destacó por la profundidad de su pensamiento teológico y por su constante invitación a redescubrir la fe cristiana en un mundo marcado por el relativismo cultural. Número 7. La encíclica Caritas et. En el año 2005, Benedicto XVI publicó su primera encíclica titulada Deus Caritas et, Dios es amor. En este documento, el Papa explicó que el centro de la fe cristiana es el amor de Dios, manifestado en Jesucristo. La encíclica reflexiona sobre el verdadero significado del amor, mostrando que el amor humano y el amor divino no se oponen, sino que se complementan y se alimentan mutuamente. Además, el Papa destacó la importancia de la caridad en la vida de la Iglesia, recordando que el servicio de los pobres y necesitados forma parte esencial de su misión. Este documento fue recibido como una profunda reflexión espiritual para el comienzo del nuevo pontificado. Número 8. La encíclica Caritas in Veritate. En el año 2009, Benedicto XVI publicó la encíclica Caritas in Veritate, la caridad en la verdad, dedicada especialmente a las cuestiones sociales y económicas del mundo contemporáneo. En este documento, el Papa recordó que el desarrollo auténtico de los pueblos debe estar basado en la dignidad de la persona humana, la justicia y la solidaridad. También subrayó la responsabilidad moral que existe en el ámbito de la economía, política y la vida social. La encíclica se convirtió en una importante contribución de la Iglesia a la reflexión sobre los problemas sociales del siglo XXI. Número 9. El impulso a una nueva evangelización. Uno de los temas centrales del pontificado de Benedicto XVI fue la nueva evangelización, es decir, el esfuerzo por anunciar nuevamente el Evangelio en sociedades donde la fe cristiana se ha debilitado. Con este propósito, en el año 2010, el Papa creó el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, con el fin de ayudar a renovar la misión evangelizadora de la Iglesia. Benedicto XVI insistió en que la Iglesia debe presentar la fe de manera clara, razonable y atractiva para las nuevas generaciones, mostrando la fe cristiana no se opone a la razón, sino que la ilumina y la eleva. Número 10. La renuncia de Benedicto XVI. Un acontecimiento verdaderamente histórico ocurrió el 11 de febrero de 2013, cuando Benedicto XVI anunció su decisión de renunciar al ministerio de obispo de Roma. El Papa explicó que, debido a la disminución de su fuerza física, consideraba que ya no podía ejercer adecuadamente el ministerio que se le había confiado. Su renuncia se hizo efectiva el 28 de febrero de 2013. Este hecho fue extraordinario en la historia de la reciente Iglesia,
pues no ocurría una renuncia papal desde hacía varios siglos. Después de su renuncia, Benedicto XVI asumió el título de Papa Emérito y continuó viviendo en el Vaticano, dedicado a la oración y al estudio. Número 11. La elección del Papa Francisco. Después de la renuncia de Benedicto XVI, los cardenales se reunieron nuevamente en cónclave y el 13 de marzo de 2013 fue elegido el Papa el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, quien tomó el nombre de Francisco. Había nacido el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, y se convirtió en el primer Papa procedente de América Latina. Su pontificado comenzó en 2013. Desde el inicio se presentó como un papa con un estilo pastoral sencillo y cercano. Sin embargo, con el paso de los años su forma de gobierno, su lenguaje espontáneo y algunas de sus decisiones provocarían intensos debates dentro de la Iglesia. Número 12. Un estilo pastoral directo y polémico. El Papa Francisco adoptó desde el comienzo un estilo de comunicación muy directo y espontáneo. Sus homilías, entrevistas y declaraciones informales eran frecuentes y a menudo utilizaban un lenguaje sencillo, incluso coloquial. Este modo de expresarse generó simpatía en muchos sectores, pero también provocó críticas entre algunos teólogos, sacerdotes y fieles, quienes consideraban que ciertas afirmaciones podían resultar imprecisas o ambiguas desde el punto de vista doctrinal. En diversas ocasiones, el Papa dirigió palabras muy fuertes hacia algunos miembros del clero, denunciando el clericalismo, la mundalidad espiritual o la falta de cercanía pastoral. Para algunos, estas intervenciones eran necesarias, para otros resultaba excesivamente severa con los sacerdotes. Número 13. Debates doctrinales y acusaciones de modernismo. Durante el pontificado de Francisco surgieron numerosos debates teológicos dentro de la Iglesia. Algunos sectores consideraron que ciertas orientaciones pastorales del Papa representaban un intento de adaptar el lenguaje y la práctica pastoral de la Iglesia al mundo contemporáneo. Otros críticos, en cambio, afirmaron que algunas de las propuestas podían abrir la puerta a interpretaciones doctrinales confusas. Por esta razón, varios teólogos, obispos y fieles expresaron públicamente su preocupación, señalando que ellos consideraban una tendencia demasiado cercana a corrientes modernistas. Estas discusiones mostraron la existencia de una fuerte tensión entre quienes apoyaban las reformas pastorales del Papa y quienes temían que tales cambios pudieran afectar la claridad de la doctrina tradicional. Número 14. Controversia sobre la pastoral familiar y moral. Uno de los temas que generó mayor debate durante este pontificado fue la pastoral, relacionada con la familia, el matrimonio y la moral sexual. Diversas declaraciones y documentos pastorales provocaron interpretaciones diferentes dentro de la Iglesia. Algunos obispos y fieles consideraron que ciertos planteamientos podían debilitar la disciplina tradicional en materias sensibles. Especial controversia generó la discusión sobre la posibilidad de bendiciones pastorales a parejas del mismo sexo, lo cual fue interpretado de maneras muy distintas en diversos países. Mientras algunos lo presentaban como un gesto pastoral hacia personas concretas, otros lo veían como una fuente de confusión respecto a la enseñanza tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio. Número 15. Un pontificado profusamente divisivo. A lo largo de los años, el pontificado de Francisco ha sido considerado por muchos observadores como uno de los más divisivos de la historia reciente de la Iglesia. Para algunos fieles y clérigos, sus iniciativas representan un intento necesario de renovación pastoral y de mayor cercanía con los problemas del mundo actual. Para otros, en cambio, sus decisiones y declaraciones han generado confusión doctrinal y tensiones internas. Debido a estas controversias, numerosos católicos, tanto dentro como fuera del clero, han expresado opiniones muy críticas sobre su gobierno de la Iglesia. Algunos incluso han afirmado que su pontificado ha provocado una crisis profunda en ciertos sectores eclesiales. Así, el pontificado de Francisco se ha desarrollado en medio de un contexto de debates intensos, reflejando las dificultades que la Iglesia enfrenta al tratar de responder a los desafíos culturales, sociales y morales del siglo XXI. Transición hacia una nueva etapa. Las tensiones y debates que marcaron los últimos años del pontificado de Francisco
reflejaron un momento particularmente complejo en la vida de la Iglesia, como ha ocurrido en otras épocas de la historia. Los periodos de dificultad y discusión también han sido momentos en los que la Iglesia se ha visto llamada a reflexionar más profundamente sobre su misión y fidelidad al Evangelio. En medio de este contexto, la historia continuó su curso. Los acontecimientos que siguieron, la muerte del Papa emérito Benedicto XVI, el final del pontificado de Francisco y la elección de un nuevo sucesor de Pedro, marcaron el inicio de una nueva etapa en la vida de la Iglesia. Número 16. La muerte de Benedicto XVI y la memoria de dos pontificados. El 31 de diciembre de 2022 falleció en el Vaticano Benedicto XVI, quien durante varios años había vivido retirado como Papa emérito. Después de su histórica renuncia al pontificado en 2013, su muerte marcó el final de una etapa singular en la historia reciente de la Iglesia, pues durante casi una década coexistieron un Papa reinante y un Papa emérito. Entre muchos fieles, Benedicto XVI dejó el recuerdo de un pastor de gran profundidad intelectual y espiritual. Fue reconocido como un teólogo de gran claridad doctrinal, dedicado a mostrar la armonía entre fe y razón, y a defender la riqueza de la tradición cristiana en el mundo contemporáneo. El pontificado de Francisco, en cambio, fue percibido de manera mucho más diversa dentro de la Iglesia. Mientras algunos valoraron su énfasis pastoral y su cercanía a los problemas sociales, otros manifestaron preocupación por ciertas orientaciones y por las tensiones que surgieron en distintos ámbitos eclesiales. Así, la memoria reciente de la Iglesia quedó marcada por dos estilos de pontificado muy diferentes, que influyeron profundamente en la vida eclesial del inicio XXI. Número 17. El sínodo sobre la sinodalidad y las tensiones dentro de la Iglesia. Uno de los proyectos más importantes impulsados en estos años fue el sínodo sobre la sinodalidad, convocado con la intención de reflexionar sobre la participación de todos los miembros de la Iglesia en su vida y misión. El proceso sinodal incluyó consultas en diócesis de todo el mundo y reuniones de obispos en Roma. Sin embargo, también generó debates intensos. Algunos consideraron que este proceso podría ayudar a renovar la vida eclesial y a escuchar mejor a los fieles. Otros, en cambio, temieron que ciertas propuestas pudieran provocar confusión o abrir discusiones doctrinales delicadas. De este modo, el sínodo reflejó tanto el deseo de renovación pastoral como de atenuar las tensiones que atraviesan actualmente a la Iglesia. Número 18. El cónclave y la elección del Papa León XIV. Tras el final del pontificado de Francisco, los cardenales se reunieron en cónclave para elegir a un nuevo sucesor de Pedro. La elección del Papa León XIV sorprendió a muchos observadores, pues su nombre no figuraba entre los candidatos más mencionados antes del cónclave. La elección de un nuevo pontífice siempre despierta gran expectativa dentro y fuera de la Iglesia. Los fieles miraron con atención las primeras palabras y gestos del nuevo Papa, intentando comprender cuál sería el rumbo de su pontificado. Desde el primer momento surgieron preguntas sobre su estilo de gobierno, sus prioridades pastorales y la manera en que afrontaría los desafíos de la Iglesia, que venían viviendo en las últimas décadas. Número 19. Características personales y primeras decisiones del pontificado de León XIV. Durante los primeros meses de su pontificado, el Papa León XIV comenzó a mostrar gradualmente su estilo personal de gobierno y de enseñanza. Quienes lo han escuchado destacaron un tono más reflexivo y sereno, acompañado de un deseo de fortalecer la unidad dentro de la Iglesia. Sus primeras intervenciones han insistido en la centralidad de la fe, la importancia de la vida espiritual y la necesidad de renovar la misión evangelizadora. En este primer periodo, también ha comenzado a tomar decisiones pastorales y administrativas propias de su ministerio, buscando orientar a la Iglesia en un tiempo que sigue siendo complejo y desafiante. Número 20. La primera Semana Santa de León XIV. La celebración de la Semana Santa siempre constituye uno de los momentos más significativos del año litúrgico y también una ocasión en la que el nuevo pontífice manifiesta su estilo pastoral. La primera Semana Santa, presidida por León XIV, será observada con especial atención por los fieles. En estas celebraciones se espera percibir el tono espiritual de su pontificado,
su forma de predicar y el énfasis que desea dar a los grandes misterios de la fe cristiana. Para muchos católicos, estas primeras celebraciones litúrgicas pueden ofrecer una primera imagen del camino que el nuevo Papa desea recorrer junto a la Iglesia. Número 21. El siglo XXI hasta hoy. El siglo XXI continúa desarrollándose y todavía es demasiado temprano para valorar plenamente muchos de sus acontecimientos. Sin embargo, ya es posible reconocer algunos rasgos importantes de este tiempo. La Iglesia vive en un momento profundamente marcado por cambios culturales, avances tecnológicos acelerados y grandes desafíos sociales y morales. En este contexto, el anuncio del Evangelio sigue siendo una tarea fundamental. Los pontificados que han marcado el inicio de este siglo, desde San Juan Pablo II hasta el Papa León XIV, reflejan distintos estilos y respuestas frente a estos desafíos. Cada uno, desde su propia misión, ha intentado guiar a la Iglesia en medio de las complejidades del mundo contemporáneo. El futuro del siglo XXI aún está abierto. La historia continúa abriéndose y la Iglesia, como a lo largo de los siglos, seguirá caminando con la esperanza puesta en Cristo y en la promesa de su presencia permanente en medio de su pueblo. En nuestras reflexiones te preguntamos, ¿crees que la Iglesia está sabiendo responder a los desafíos del mundo actual o atraviesa una crisis profunda en este siglo? Después de recorrer estos 21 siglos, ¿sientes que comprende mejor la historia de la Iglesia? ¿Qué te ha parecido esta serie? ¿Te gustaría que continuáramos con más contenidos de este tipo? Te leo en los comentarios. Entre las fuentes utilizadas para esta serie fueron las diversas fuentes históricas y documentos de la Iglesia, procurando ofrecer una síntesis clara, fiel y accesible a los acontecimientos más relevantes a lo largo de los siglos. Por último, si has llegado hasta aquí, gracias de corazón. No ha sido solo un recorrido por la historia, sino un camino compartido a lo largo de 21 siglos, con sus luces y sombras, sus momentos de grandeza y también de dificultad. Gracias por estar presente, por acompañar cada capítulo, por detenerte a reflexionar y caminar junto a nosotros en este recorrido. Si esta serie te ayudó, aunque sea un poco, a comprender mejor la historia y sentido de la Iglesia, te invito a suscribirte al canal de YouTube Unidas en la Fe para seguir creciendo juntos. Gracias por tu me gusta, por compartir este contenido y por cada comentario que enriquece este espacio. Este camino termina, pero la historia continúa. Hasta un próximo encuentro, si Dios quiere.